Buenos días, buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo conformado por Daniel Cuello y mi persona Ian Cedeño. Vamos a explicar acerca del ejercicio propuesto del puente curvo, cómo se realizó la codificación en MATLAB y cómo hicimos para realizar el dibujo aquí en SAP. Bueno, a continuación mi compañero Daniel Cuello. En primer lugar, dependiendo del proyecto y qué materiales vamos a usar, pues definimos los materiales y sus propiedades. Eso es independiente de cada proyecto. Una vez que definimos estos materiales, pues proseguimos ya a definir lo que son unas propiedades un poco más globales de los proyectos, como por ejemplo, en este caso vamos a dibujar lo que es un puente curvo, que se puede ver en la imagen a la izquierda de la pantalla, y vamos a comenzar definiendo las propiedades de las vigas. En primer lugar, tenemos lo que son el momento de inercia en Z, momento de inercia en Y, momento de inercia en X. Y también definimos lo que es el área de la viga. Como pueden ver ahí en la imagen, pues se coloca eso una vez calculado acá. Luego definimos los nodos que van a ser utilizados para definir las secciones del puente. Como por ejemplo, vamos a iniciar con un punto uno donde va a iniciar la viga número uno como pueden ver en la imagen, el cual comienza justamente en las coordenadas cero para X, cero para Y y 0 para Z, o sea, 0, 0, 0. Y vamos a avanzar, por ejemplo, hasta el punto 2 que es 5 para las X, 1.34 para las Y y 0 para Z, para ir dándole, bueno, para ir definiendo lo que son puntos iniciales y finales de cada elemento. Y así, desde el punto uno hasta el punto 7 vamos a ir definiendo. Una vez conocidos los puntos, pues vamos a determinar sus longitudes. Como por ejemplo, la longitud del elemento uno va a ser de 5.76, que es 5.176, perdón, que es la longitud de la viga uno y va a estar pues igualmente para la viga 2 y para la tercera viga este valor. Para esta parte de aquí en SAP, las coordenadas que tenemos aquí las pasamos a un documento en Excel, ya que SAP nos da esa facilidad para poner puntos de manera más fácil. Colocamos lo que es tipo, que son points, el nombre, lo que vendría a ser definición de cada material, de cada parte de la estructura, las diferentes coordenadas, y para esto solamente copiamos y pegamos aquí en un nuevo documento en blanco y nos van a salir los puntos. Al principio saldrá de que no se pueden visualizar los puntos, pero tiene que aquí poner en los parámetros, en set display, tiene que poner el parámetro para que se vean los puntos. Y ya con eso podría uno solamente ya empezar a unir los puntos, definiendo los diferentes materiales, las vigas, columnas, tensor, que vamos a hablar a continuación. Bueno, una vez definidas las propiedades de las vigas, pues también definimos las propiedades de las columnas. Por ejemplo, su inercia en X, su inercia en Y, su inercia en Z. También pueden ver que están calculadas ahí y en lo que sería el área de la columna. Luego de eso procedemos a calcular lo que es el área total, como pueden ver ahí. Ya son propiedades que están definidas previamente en el ejercicio, dependiendo de lo que se requiera para las vigas y columnas. Una vez hecho esto, comenzamos a resolver el ejercicio por el método de rigidez, como por ejemplo, para los que son los valores K, vamos a definir las matrices K. Para los elementos del 1 al 5, que son las vigas y columnas, vamos a utilizar lo que son unas matrices K que dependen de una función K sub m para terceras dimensiones, que dependen como por ejemplo del área de la viga, el área de la columna, y van a depender de sus momentos de inercia, su longitud, su módulo de Young y demás. Y para lo que son el K6 y K7, que pueden ver que se los señala ahí en la imagen del SAT, son elementos también regulares tipo frame, pero no se comportan ni como vigas ni como columnas, sino como cables en tensión. Entonces, estos cables son diferentes, son de tipo armadura y van a estar definidos por una función diferente, que pueden ver que es el caso A, que es el A de armadura, y van a depender del área total, de la longitud y del módulo de Young que estos tengan. Bueno, esto en SAP para definir los materiales, columnas, vigas, primero se tiene que hacer el Section Properties, Frame Section. Tenemos que poner cada uno de los materiales que se va a usar, que son columna, el tensor y la viga. Por ejemplo, para columna pusimos sus dimensiones aquí como pueden ver, que serían 0.5 metros y 1 metro, y que esto es un material de concreto. Para confirmar lo de las áreas y todo, aquí tenemos sus diferentes parámetros, diferentes especificaciones, el área de la sección, las alturas y todo.
Y así mismo con los demás materiales, así también como para la viga, que se tuvo que aquí modificar un poco más estos parámetros, ya que como pueden ver, pide más especificaciones para tener una viga más exacta, más acercada a la realidad. También esta viga es de concreto, la columna también es de concreto. Tenemos aquí las diferentes distancias como se nos mostró en el proyecto, en el documento de Word. Nos guiamos con esto. Así para tener las diferentes distancias, 0,4, 0,4, de altura total 0,06. Y para el tensor, que es de material de acero, se comporta como un cable más o menos, es de dimensión de diámetro de 0,025 metros. Y así mismo también vemos en sus secciones, sus especificaciones, las áreas y todo para poder así definir en la codificación. Perfecto. Luego de esto procedemos a definir lo que son las matrices de paso para un pórtico en tercera dimensión, que es la imagen que vamos a estar, bueno, la estructura que vamos a estar analizando. Y asimismo separamos lo que son el puente y los elementos frames tipo armadura, que son los elementos de tensión, los cables de tensión. Por eso del T1 al T5 tenemos para una función T sub m definidos el punto inicial y punto final en X, Y y Z. Como pueden ver, para el T1 tenemos, por ejemplo, comienza en el punto 1, termina en el punto 2 y su ángulo de giro es de 0 grados. Y así pueden verlo para los elementos de viga y para los elementos de columna, que son el cuarto elemento y el quinto elemento, ya tienen sus ángulos asignados. Por ejemplo, el cuarto elemento comienza en un P sub 2, termina en un P sub 5, es el punto 2,5, y tiene un ángulo de giro de 30 grados. Eso lo puede explicar de mejor forma mi compañero Ian. Bueno, como sabemos aquí en el dibujo principal, las columnas tienen que estar enfocadas de esta manera. Ya el dibujo nos explica cómo están distribuidos los ángulos. Por la primera columna tiene que estar girada de 30 grados, por la segunda columna tiene que estar girada a 60 grados. En el SAP esto se ve de mejor manera, ya que si uno pone para el dibujo que tenga ya más materiales, que sea como más real, por decirlo así, aquí podemos ver la viga, que en este caso, si no tuviera el giro, ambas columnas estarían rectas y las vigas no estarían posicionadas en forma correcta sobre las columnas. Por eso es que se tiene que aplicar el giro de 30 grados para la primera columna y el de 60 para la segunda columna. ¿Cómo es que se realiza esto? Pues bueno, se tiene que seleccionar la columna, no se quiere seleccionar. No se selecciona la columna y uno tiene que ir a los parámetros de definición. Tiene que, bueno, no tiene que seleccionar la columna. Tenemos que ir a asignar frame y a local access para poder definir los diferentes parámetros. Por ejemplo, para la primera viga que son 30 grados y para la segunda viga que son 60 grados. Para que así en la codificación se tome en cuenta esto y que las columnas estén posicionadas de manera correcta. Ya. Perfecto. Y luego procedemos también a definir las matrices de pasos para el elemento T, que eso, perdón, para los elementos tipo frame de cables de tensión, que es decir, los que están en tipo armadura, que son para elementos T6 y T7, como pueden ver ahí en la imagen del SAT. Entonces, luego ya podemos definir lo que son las rigideces en coordenadas globales. Y para lo cual, pues, la fórmula dicta que la matriz de rigidez es la matriz de paso T por la matriz de rigidez para cada elemento, por la transfuerza, matriz transpuesta, perdón, del elemento T. Entonces, por ejemplo, para el elemento 1 y 2 tenemos que es el T sub 1 por K1 y T1 correspondientemente. Para K2 es T2 por K2 por el T2 transpuesta correspondientemente. Y así podemos ver que se repite para cada uno de los elementos de K1 hasta el K7. Luego podemos definir lo que son los vectores de ensamblaje,
que eso ya tiene que ver más con... Ponle pause, ponle pause, ponle pause, ponle pause, ponle pause. Bueno, los vectores de ensamblaje van desde así mismo, igual que las coordenadas, desde el punto 1 hasta el punto 7, pero esta vez lo que vamos a lanzar son los grados de libertad. Por ejemplo, ¿puedes subir, por favor? Para el vector 6 podemos ver que grados de libertad iniciales comienzan desde 37 y 39 y terminan en el cuadrado del 6, que son los grados de libertad que le permite a los elementos tipo armadura, en este caso. Bueno, los grados de libertad se ven de mejor manera dentro del SAP cuando se corre el programa. Un segundo. ¿Cómo vemos, cómo vemos esto reflejado cuando se tiene los diagramas de cómo se dobla la viga, cómo actúa cada uno con los diferentes pesos encima y los desplazamientos que son sometidos cada uno? Debemos que carga, ¿verdad? No, eso nos da un pequeño aviso, pero aquí podemos ver a dónde... Bueno, aquí podemos ver cómo se refleja, cómo han sido los desplazamientos de cada una de las partes de las vigas, las columnas, de diferentes perspectivas, y cómo estas actúan sometidas a sus diferentes fuerzas, y cómo actúan los diferentes grados de libertad en ello. Continúa. Perfecto. Entonces ya una vez esto, lo que vamos a definir es una matriz ST que es para los ceros. Es decir, vamos a tener una matriz de ceros dependiendo de los grados de libertad que tengamos, bueno, que permita cada uno de los dos, y en los cuales vamos a definir, por ejemplo, lo que son los vectores de ensamblaje uno, la matriz K1, los valores que vayan teniendo, ¿no? Los valores ST, los grados de libertad. ¿Cuál le puedo un ratito? Luego procedemos a definir lo que son los ensamblajes en las acciones de enrutamiento, por ejemplo, Fx, Fy, Fz, el momento en X, momento en Y, momento en Z. Bueno, ya podemos ver que es dependiente de cada valor. Y vamos a definir lo que son unas pequeñas matrices, por ejemplo, el AP1, donde van a ir estas variables incluidas. Y así definimos un AP1, AEP2, perdón. Ya, y así van a ir yendo definiéndose para cada una de los elementos que tenemos en las vidas. Este también lo puede explicar mi compañero Nelson. Bueno, aquí un segundo. Bueno, retomando lo que dijo mi compañero, para definir las acciones de empotramiento por diferentes puntos, como vemos en el dibujo, no, no todas son, tenemos dos que son de forma rígida y otras que son de forma no tan rígida. Entonces, bueno, primero para esto, no se nota en el dibujo, pero mejor para así poder explicarlo mientras lo voy realizando, tenemos que asignar para cada punto, por ejemplo, la primera. Aquí podemos ver cómo están todas las zonas restringidas. Podemos aplicar y se define esta zona de aquí. Ahí ya se habilitaron las demás, perfecto. Y bueno, aquí podemos ver cómo están así para totalmente rígidas, solamente unos empotramientos, que son lo que tenemos definido aquí en los diferentes parámetros que toman en cuenta de cómo son distribuidos que los momentos, que si la estructura se va a hablar mucho o no. Bueno, así. Continuando con el código, mi compañero Daniel. Prosiguiendo con el código, una vez ya definidas las matrices ceros, vamos a definir, bueno, la solución del sistema para ya poder ver los resultados de estas funciones. Como por ejemplo, ya vamos a definir lo que es las variables delta,
en el cual tenemos que es la matriz ST. Uy, ¿cuál le puse? No sé qué. ¿Cuál le puse? ¿Qué mierda es? Una vez ya definido todas estas variables y parámetros y la matriz de valores cero, pues simplemente lo que vamos a hacer es ya darle solución al sistema, para lo cual ya definimos una matriz delta, una, perdón, los valores delta, los valores R, los valores P, en los cuales vamos a ir poniendo los resultados que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, para el desplazamiento de coordenadas, para ver lo que son desplazamientos, para ver lo que son los momentos cortantes, momentos o deflexiones, podemos ver estas definiciones que tenemos, que es el de uno, de 2. También tenemos las acciones en coordenadas globales, que por ejemplo para la A1 es el K1 por el D1 más el valor de ADP. Una vez definido esto, vamos a definir lo que son las acciones en coordenadas locales, que ya las podemos ver, que las diferenciamos en el código con una minúscula. Y ahí multiplicamos lo que es el A1 por el K1. Igualmente que el anterior, solamente cambia que ahora tenemos valores en minúscula, ¿no? O sea, variables en minúscula definidas. Y por la interpretación de resultados, pues simplemente los valores que tuvimos previamente calculados los vamos poniendo en las tablas de resultados que habíamos definido previamente para los valores AP, valores A y los resultados. Listo. Estas Poniendo líneas de aquí. código sirven para también, sirven para así poder, como podemos ver, guardar datos en valores que tengan en datos como tipo Excel para poder tener una mejor interpretación de datos. Y bueno, ahora viendo con el dibujo para ver los diferentes diagramas de momento, de cortante en X, en Y y en Z. Entonces, primero de cómo se flexiona la viga, pero a su vez también nos da el mismo aviso de siempre, de una pequeña advertencia. Y tenemos para diferentes frames. Por ejemplo, aquí tenemos nomás el de cómo la viga se deforma. Aquí tenemos lo que vendría a ser los diagramas de cortante. Estos son 2 que vendrían a ser los cortantes para las coordenadas en Y. Y si ponemos en 13 para las otras coordenadas, podemos ver sus momentos cortantes. Clicamos aquí y tenemos los otros diagramas. Y ahora para los momentos tenemos diferentes diagramas de cómo se comporta la estructura. También tenemos en las otras coordenadas de cómo se puede ver, cómo se vendría a actuar en cada deformada, cómo recibe por cada fuerza de cada lado. Y bueno, pero el programa tiene problemas, tiene mejor vista desde la parte. No, pero el programa tiene problemas, una disculpa. Pero bueno, este sería el final de la solución y esto sería lo que nos terminaría botando los datos en la codificación de MATLAB, estos datos que se terminan aquí guardando. Y comparando, tendríamos unos cálculos más exactos y precisos para poder realizar este tipo de estructuras. Muchas gracias.